Cordial saludo. Mi nombre es Aracelia Estudillo Orozco, estudiante de octavo semestre del programa Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística. Profesora Luz Estela y compañeros, me place saludarlos y espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Katy Alejandra Carvajal Corrales, pertenezco al programa de CITBA de la Universidad del Quindío, cursando el 9º semestre. Cordial saludo docente y compañeros, yo soy Rosa Elena Triviño Villamil, estudiante de séptimo semestre de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Mi nombre es Wilfredo Antonio Martínez Ahumada, estudiante de octavo semestre de Ciencias de la Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística. Este video hace parte de la actividad taller de la asignatura Estudios Métricos de Información, Infometría. A continuación, doy una introducción a la actividad. Los temas a tratar serán los indicadores bibliométricos. Cuando hablamos de indicadores, nos referimos en términos generales a los datos que nos permiten cuantificar algo que es intangible o nos permite medir su impacto en la sociedad o entorno. Bibliometría, tenemos varios indicadores de uso general y científico, como también indicadores que nosotros mismos podemos crear e incluirlos en nuestra investigación y gestión para el manejo y control de la misma. Indicadores bibliométricos. Son datos numéricos calculados a partir de las características bibliográficas observadas en los documentos publicados en el mundo científico y académico y permiten el análisis de rasgos diversos de la actividad científica, vinculados tanto a la producción como al consumo de información. Estos datos nos permiten cuantificar algo que es intangible o nos permite medir su impacto en la sociedad o entorno. Un indicador se basa en un enfoque comparativo, representando una medición agregada y compleja. Miden las acciones relacionadas con la generación, difusión, transmisión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos. Constituyen una de las herramientas más utilizadas para la medición del producto de la investigación científica. La importancia de los indicadores es que se emplean como herramienta de apoyo a la toma de decisiones en la gran cantidad de escenarios de la política científica, como lo son los rankings, que son clasificaciones que ordenan a sus elementos por orden de importancia o preferencia, evaluaciones institucionales, agencias nacionales de evaluación. Los indicadores bibliométricos más usados son números de citas, índice H, factor de impacto, cuartiles y deciles. El número de citas. ¿Qué es una cita? Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto o referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Es importante decir que el número de citas se construye a través de las citas de un artículo por otros posteriores. Es decir, para realizar el artículo citan textos de otros autores. Este indicador es el más utilizado por los estudios bibliométricos para su uso básico para medir el impacto y la influencia de mi producción científica a otros autores o instituciones. También porque es de uso colaborativo en la construcción de otros indicadores. Siguiendo, vamos a hablar sobre los pros y los contras del número de citas. Como pro, me permite medir la repercusión que tiene una investigación en la comunidad o sector determinado y el interés positivo o negativo de la misma sobre lo producido, ¿no? Y en contra, debido a su uso básico,
no es determinante para medir la calidad de los artículos o como medida de reputación del autor. Bueno, pasando a la base de datos de Scopus, tenemos esto como ejemplo. Scopus es una base de datos de referencias bibliográficas y citas de la empresa Elsevier, de literatura peer review y contenido web de calidad, con herramientas para el seguimiento, análisis y visualización de la investigación. En la base de datos Scopus encontramos la herramienta Journal Analyzer. Es una herramienta para evaluar el rendimiento de una revista científica. Sobre cada revista proporciona 3 gráficos que informan sobre la primera, número total de citas recibidas cada año; la segunda, número de artículos publicados en un periodo de tiempo; y la tercera es el número total de citas dividido por el número total de artículos publicados. El índice H. Vamos a ver en qué consiste, para qué sirve, cómo se calcula y dónde podemos encontrarlo. El índice H o índice de Hirsch es una métrica que trata de calcular el impacto que tiene un investigador o una investigadora en una comunidad científica. A diferencia de otras métricas, lo que busca es encontrar el equilibrio entre el número total de citas que ha recibido un autor, poniéndolo en relación con toda su producción científica. Permite hacer el balance entre el número de publicaciones y las citas que recibe este indicador. Se calcula ordenando las publicaciones de un investigador o investigadora por el número de citas recibidas en orden descendiente y a continuación numerando e identificando el punto en el que el número de orden coincide con el de citas recibidas por una publicación. Para hacer el cálculo, lo que tenemos que hacer es ordenar todos los artículos en función de su número de citas. Y una vez están ordenados los artículos, lo que vamos a hacer es comprobar si el número de citas es mayor o igual al número de orden que ha obtenido ese artículo. Vamos descendiendo por la lista hasta que lleguemos a un artículo cuyo número de citas es inferior al número de orden que tiene esa lista. Se puede encontrar cualquier autor, se lo puede calcular a sí mismo como en el proceso que hemos explicado, pero también las distintas bases de datos ya van incorporando cada vez más métricas de los autores, así pues Science, Scopus o Mendeley, entre otros. A continuación voy a explicar el factor de impacto. Vamos a ver en qué consiste el factor de impacto, para qué sirve, cómo se calcula y luego cómo se busca el factor de impacto en una revista. El factor de impacto mide la frecuencia con la cual ha sido citado el artículo promedio de una revista en un año en particular. Es el índice bibliométrico más utilizado. Sirve para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista concreta dentro de un mismo campo científico. A los autores les sirve para identificar las publicaciones de mayor influencia, a los profesores, investigadores y estudiantes para descubrir dónde hallar información relevante en sus áreas de especialización, a las bibliotecas como herramienta de decisión para la inclusión y exclusión de publicaciones en las colecciones. El factor de impacto también es conocido como índice de impacto. Cada año es calculado por el Instituto para la Información Científica ISI. Para el cálculo se debe tener en cuenta el número de citas recibidas en un año concreto, de artículos publicados en los 2 años anteriores y lo dividimos por el total de artículos publicados en esos 2 años. Por ejemplo, en el 2018 a los
2 años anteriores, es decir, el año 2017 y 2016, entre el número de artículos que ha publicado esa revista en los 2 años anteriores y el coeficiente de esa división es lo que conocemos como factor de impacto. Les voy a hablar de bases de datos que permiten la visualización de indicadores bibliométricos. Entre ellas encontramos Scholar Academic o Google Scholar, Scopus y Web of Science. Estas son unas herramientas que nos facilitan la búsqueda, visualización, seguimiento y análisis de la información publicada en los diferentes artículos, revistas científicas o textos de índole científico, por lo general. La estructura de estas herramientas se basa en una barra de menú con diferentes buscadores o indicadores booleanos o palabras claves. Estas pueden ser autor, título de un libro o de un artículo, quién lo produce, cuántas veces lo citan, entre otros indicadores que se nos presentan. ¿En qué nos sirve o facilita esta información? Esta información o estas bases de datos nos ayudan a, como lo mencioné anteriormente, a hacer un seguimiento a qué bases de datos son las más consultadas, cuáles son las más citadas. También nos permite, pues con esta información, analizar y evaluar cuál es la mejor adquisición que podemos hacer para nuestros centros de información de acuerdo pues a lo más consultado o a lo más buscado. Si soy productor de información, con estas bases de datos puedo visualizar cuáles son las revistas científicas más consultadas para así acceder y publicar en ellas.